Esto es Biomagnetismo en Casa, mi nombre es Alejandra y hoy tenemos una invitada especial. El nombre de ella es Luz María Hernández, mi mamá. Entonces en esta ocasión, Luz, te voy a entrevistar porque pues en mi primer video les platiqué que tú me ayudaste a que yo pudiera empezar a dar las terapias porque pues no me animaba yo a tocar a la gente. Las preguntas que te quiero hacer de parte mía, es ¿qué te motivó a pedirme el libro? En aquella ocasión yo recuerdo que yo lo tenía y a ti te dio curiosidad. Es que lo vi encima de tu sillón para el libro y lo empecé, ay, este libro está bien interesante. Y entraste en ese momento y dije, oye, ¿de quién es este libro? Y tú me dijiste, me lo dio Taurino. ¿Lo estás leyendo? Me dices, no. ¿Me lo prestas? Me dices, sí, te lo presto. No, yo ese libro hasta que no lo terminé, porque sabes que me gusta leer, ¿no? Sí, te gusta leer. Y luego, ¿cómo empezaste? Porque fíjate que yo lo leí, cuando yo ya después lo leí, y no me fue muy fácil entenderlo. ¿Cómo es que para ti se te facilitó? Mira, yo desde los 9 años leí mi primer libro de medicina, por se puede decir, Venas Infartadas. Me lo dio mi abuelito porque me habían castigado de que me iba yo de pinta de la escuela porque no era yo muy buena que Dios, ¿no? Y entonces agarró y me dio este libro, te lo vas a leer. Y mi libro. Y sí lo leí rápido, pero no lo entendí nada. Llega y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Ya leíste ese libro? Ay, ya lo leí, todo, a ver, ¿de qué se trata? No le entendí nada, vuélvelo a leer. Lo volví a leer. Llega y me dice, ¿qué pasó? No le entendí nada, vuélvelo a leer. Y digo, mira, yo no le entiendo qué cosa quiere decir venas infartadas. Si se has visto a la señora Lupita cómo tiene sus piernas, ya los chipotes que tienen las piernas, esos como morados así que se le saltan, esas son venas infartadas. Me impresionó y lo volví a leer. No, hombre, de ahí, bueno, empecé a querer leer más y mi abuelito tenía muchos libros así y mi abuelita inclusive tenía un esqueleto ahí en una esquina en la casa, en su oficina de mi abuelito y yo lo veía el esqueleto y todo, dije, ay, esto tiene que ver con esto, pero con la carne, porque aquí no tiene carne. Y entonces empecé a leer más libros y más libros y más libros. Y hasta a propósito hice algo que estuvo muy mal, para ya no ir a la escuela. Me junté a varias niñas y nos fuimos a robar unas manzanas a una huerta. Y allí en esa huerta, en el suéter de la escuela, me las llevé y entramos hasta mero al centro de donde estaban las manzanas y a llenar las manzanas y vamos. Y que se entera el director y que llama a mi abuelito. Mi abuelito era el presidente del pueblo, era general. Sí. Y me dice el director, ahorita va a venir tu abuelito para que hablemos con él. Ay, no, si yo ahora sí, en fin, que mi abuelito me quiere mucho y nunca me ha pegado. Y no, nunca me había pegado mi abuelito. No, para nada. Y llega mi abuelito, ¿qué hiciste? Me fui a robar unas manzanas con unas niñas, así de muy tranquila, ¿no? Sí. Digo, ¿te robaste unas manzanas? ¿Y cuántas niñas eran? Pues éramos como 7 o 8, no me acuerdo. Ajá, ¿y te robaste las manzanas? Dice el director. Sí, está enseñando a las niñas a robar. ¿Sabe usted lo que es eso, don Herminio? Dice, sí, lo sé, que se quita el cinturón. Dije, me va a pegar y que me da 2 fuetazos. Ay, no, yo me puse llori, que me agarra del brazo, salimos de la escuela, que me monta en el caballo, me vas a decir de dónde se robaron las manzanas. Nos fuimos hasta allá, hasta donde, aquí en esta huerta, no, en esta huerta tampoco, en esta no tampoco. Son las manzanas de Vicia, esas rayadas bonitas que están hasta allá, hasta el fondo, ya llegamos. Y a ver, ¿de dónde las cortaste? Y lo llevé hasta, bajamos del caballo, lo llevé hasta donde los cortamos. Y ahí cortamos las manzanas, aquí cortamos en este árbol, cortamos las manzanas las más bonitas. ¿Y sabes de quién es esta huerta? No, pues es de nosotros, es
tuya. Ah, eso no te robaste nada. No me robé nada, pero yo no sabía que no eran mías. Estás castigada. Y que me lleva un montón de libros, pero eso era lo que yo quería. No iba yo que cuidar los costales, que para que no se robaran mi maíz, y yo leí, pero era una cosa. Y todo iba relacionado con Todo, la salud. con la salud, todo con la salud. De herbolaria, de los ojos, de los senos, bueno, puros libros de medicina. Para mí eso fue formidable. Claro. Aprendí muchas cosas. Entonces, para cuando tú tomaste el libro de mi primo Taurino, es que a mí lo que se me hizo más difícil fue cuando explica, porque en aquella época pues ni conocíamos, creo que yo ni conocía los imanes más que el que pegabas en el refrigerador. Para mí se me hacía muy difícil entender lo del positivo, el negativo, que se alonga un pie, que se acorta. ¿Eso cómo lo entendiste? Para mí eso fue muy difícil de entenderlo. Recuerdo que la primera persona, fui y compré imanes, de esos que venden de bocina, y le ponía yo uno que se pegara con el otro, así que se pegara, porque decía que toda la espalda y todo el frente. Entonces le puse, pero no sabía ni cuál era el positivo ni cuál era el negativo. Okay. ¿No? ¿A quién le pusiste? A un señor que me dijo su hermana que estaba muy enfermo de asma y que no podía trabajar y que lo tenía que estar manteniendo. Okay. Y sí surtió efecto. El hombre cuando fue, así, y después cuando terminó de la terapia, respiraba bien. Después fue otra vez y dice su hermana, ya está bien, ya no hace así. Le digo, no, pues ya se le quitó, ya no tiene nada. Pero yo no sabía checar pies ni nada de eso, no, nada. Aun cuando ya habías leído el libro. Aunque ya había leído el libro, no. Disculpa que te haga esta pregunta, pero ¿qué te dio la confianza de pensar que un imán sí podía ayudar a una persona? Bueno, mira, en algunas ocasiones de los imancitos que ponía yo en el refrigerador, si me llegaba a cortar, me ponía y decía yo, ay, ya no me sangra, ya cicatrizó. Pero ya habías leído el libro de Taurino. Ya había leído. Ya había leído. Entonces tú empezaste como a probar en ti misma primero. Exacto. Y después un doctor que se llama doctor Escalante, fuimos y lo único que aprendí de él fue el positivo y el negativo. Ahí sí aprendí con unos cuadritos que tenía rojo y negro. Ahí sí aprendí. Los recuerdo, unos de tamaño dominó. Ándale, positivo y negativo. Y entonces fui con una amiga y ya pasamos las dos y me preguntaba, pero yo de que la escápula, que el parental, que todo eso yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía porque yo ya había leído muchos libros. Sí. Además conocí a un doctor que me prestó unos libros que yo quería saber del corazón, que eso no había leído, y me dio del corazón, del cerebro, que me interesó mucho. También me dio un libro del cerebro, se llamaba Ignacio Camarena, el doctor, ¿cómo lo recuerdo? Muy buen médico. Sí, lo recuerdo, fue director del IMSS de Veracruz. Ándale, ese doctor me prestó sus libros. Y cuando nos hicieron, a ver, ahora sí van a aprender a checar. Y ya nos acostaron a las personas y si se estira es negativo, si se encoge es positivo y así. Empecé cerebro, todos, y los que checaban así, les iba poniendo los cuadritos. O sea que de entrada tú sí empezaste con la bioenergética, porque yo recuerdo que mi papá primero ponía a una persona a que pusiera en las zonas del cuerpo pineal, temporal, parietal, y recuerdo que él sí era primero magnetoterapia, le decía, y nosotros no queríamos como aceptar mucho la bioenergética porque como que no terminábamos de entender esa parte. La voy a dar la clase aquí, pero ahorita estamos en la entrevista, o sea, eso de la termodinámica bioenergética, luego se los voy a explicar a ustedes. Ahorita ella nos está explicando cómo ella fue que empezó. Pues sí, como les platicaba. Y al final de poner mi terapia, ya ese día nos dieron nuestro diploma. Doctora Luz María Marta Hernández, doctora, yo. ¿Por qué? Por los conocimientos. Por los conocimientos que ya tenía yo del cuerpo humano.
Y me dijo el doctor, es excelente lo que ha hecho. Dije, no, después vino el doctor Gois, ¿te acuerdas que fuimos Sí. a su seminario? Sí, fuimos en Veracruz. Y todo lo que él decía yo lo comprendía, lo entendía, porque ya lo estaba yo poniendo en práctica. Y me acuerdo que te dio un libro que se llamaba El fenómeno no Tumoral, tumoral, te lo regalo. te lo regaló a ti, y pues también lo leí. Muy Y bueno. me agradó muchísimo ese libro. Tenía yo una memoria excelente, ahora la verdad tengo que agarrar el Yo tomabolos. recuerdo, Ma, que tú y mi papá empezaron ahí donde vivían allá en Veracruz, y me acuerdo que ponían una camita y les llegaba gente ya. Y mi papá nada más te ayudaba primero, pero no sabía nada. No, mira, primero yo empecé a una parte que se llamaba La Laguna. No, empezaste antes, ahí por donde yo tenía la Sí, coctelería. de esa parte de la Ahí, coctelería, un por ahí ladito. tenías, Ah. yo llegué a ir un día y vi gente y dije, ay, la está curando con imanes. Sí, de ahí me fui a un territorio que se llamaba La Laguna porque estaba muy pequeño el departamento, y esas personas me prestaron su patio, Sí. y ahí empecé a trabajar. Y recuerdo que curé a una niñita que tenía mucha picazón en sus partes genital, y no me llevaron mucha gente, dice tu papá. Oye, entonces eso sí sirve. No son placebos, no son placebos, sí curan. Pero nada más iba los lunes, porque yo los demás días, todos los días los tenía yo ocupados. Y fue conmigo, Ajá. y me ayudó, y me dijo, ¿sabes qué? Que las personas que están aquí quieren quedarse a trabajar esto. Que se queden a trabajar eso, a mí no me interesaba. Bueno, que se queden. Ahí cuando vengan los curan. Y entonces me fui y renté una casa en Mina. En Mina tenía una señora a su mano que Pero la para habían ese operado. entonces mi papá ya también en Carranza tenía... Ya en Carranza ya había también- aprendido, ¿no? Ya había aprendido, él fue a aprender, pero había muchas cosas que no tenía que estudiar. Sí, Porque yo recuerdo que él tenía, pero cuando tú estabas en Mina tú tenías más gente que él. Por eso se fue contigo. Le digo, tienes que estudiar todo el cuerpo humano. Ajá. Yo para mí no fue difícil, porque el cuerpo humano ya lo Ya venía lo a estudiar, sabías. ya lo sabía yo, Sí. hasta de los huesos y todo. Ajá. Y él no, entonces tuvo que pues, meterle, oye, ¿por qué esto no? Lee, mira, aquí dice, ¿por qué no me lo dices? No, tú lee, que Y los leyera. ponía a mis hijos a que Y te entonces leyeran. me dice, tú ya no vas a trabajar. Sí. Digo, bueno, ya no voy a trabajar. Entonces llegué ahí a Mina y encontré a una señora que tenía su mano mal, ya la habían operado, y había ido con muchas personas que eran terapeutas para su mano. Dice, ya he gastado mucho dinero en mi mano y no me la he podido curar. Digo, yo creo que se cura con los imanes. Yo pongo imanes. Si gusta, pues total, ¿qué pierde? Total, ya le hicieron muchas pruebas y no se ha curado. Sí me acuerdo que en esa época, haciendo un paréntesis, mami, ustedes ya vivían ahí en Mina y mi papá todavía tenía su consultorio en Carranza. Exacto. Y tú ahí empezaste con la señora de la esquina, la vecina. La vecina. Ajá. Que va a la vecina, le puse los imanes, le busqué desde donde estaban los tendones, que estaban mal, le puse los imanes. Ajá. Y todo, y cuando ya se levantó la señora, era su mano derecha. Ajá. Me saludaba con la izquierda, pero cuando se levantó, no, dice, es que mire, me duele esto, me duele acá, y me empezó a decir un montón de cosas, y no se daba cuenta que ya estaba moviendo los dedos, las manos, todo bien. Y le digo, ajá, y entonces, ¿qué quiere que le haga yo? Dice, pues que me cure la mano, porque, pero si ya estoy moviendo la mano. Dice, eso es lo que quería yo. No, señora, usted siga dando terapias, aunque su esposo se enoje. Y ya empezaste, Y ahí empezó a empecé. llevarte gente, me Pero acuerdo. me llevó muchísima gente. Que ya llegó un después ya niño no- que tenía aquí la tiroides lastimada o tenía resistencia a la insulina. No recuerdo, pero me acuerdo un niño el que niño curaste. hablaba muy así, Ajá, así, pues, pobrecito. casi no podía hablar. Ujú. Y luego me llevaron a una señora que se subía a los árboles porque Ujú. estaba mal de su cerebro. Ujú. Entonces le empecé a todo el cerebro, Ajá. a tratárselo, y ya la señora ya no se subía a los árboles. No, pues más gente.
Y ya después tenía una camita, después otra, puse 4 camitas. Sí. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Tú no quieres que yo trabaje, pero mira, ¿por qué no te vienes mejor para acá? Y se fue para allá. Y se fue para allá. Y me dijo, ya no quiero que trabajes más. Le digo, no, ni yo tampoco ya quiero trabajar más, porque los lunes es mi día de descanso y yo tengo que trabajar todo el día lunes. Sí, sí, sí. A veces no tenía tiempo ni para comer. Sí, tú eras precursora regular. Y entonces, él se quedó con el trabajo. Y empezó a trabajar. Algunas personas no querían con él. ¿Es que tú? Que yo, no. Si quieren que los atienda él, yo no, él es mi esposo, me dice que no trabaje yo, y yo tampoco no quería trabajar. Y tenía yo un nieto, recién nacido, se llamaba Josías, y también con imanes, ¿eh? Sí. Y pues no, yo estaba loca con mi nieto, no, yo no quería atender a nadie, yo quería cuidar a mi Sí, nieto. hacer tu servicio para Jehová y atender a tu nietecito, porque disfrutarlo. Disfrutar. Fíjate que haciendo un recordatorio de mi papá, ¿verdad? Porque él se quedó con esa plaza, como quien dice, pero no se le fue abajo. No, para nada. Recuerdo que él cobraba 100 pesos hace como 20 años y él tenía alrededor de unas 30 más o menos o más. 50 personas diarias y tenía como 4 ayudantes. Sí, así es. Entonces, él me recuerdo también, y si tienes alguna anécdota de él, porque pues él ya no está para entrevistarlo, ¿verdad? Pero tú sí, a lo mejor recuerdas. Yo recuerdo que le llegaban camiones de personas de diferentes lugares, ¿no? Sí, así es. Él era muy cariñoso con las personas, muy amoroso y muy comprensivo. Las escuchaba. A las personas menopáusicas les quitaba los chorros. Y no, qué barbaridad, tenía una de mujeres ahí menopáusicas que les ayudaba también con lo de los nódulos en los senos, y tenía mucha mujer. Bonitas, bien bonitas muchachas, que tengo bonitas. Pero en los no te pechos. ponías celosa. No, fíjate que no. No, pues era su trabajo, si no, no lo hubieras, pues ahora sí que encaminado a ese trabajo donde tiene que tocar a las personas. Mi papá era muy respetuoso. Pero déjame decirte, tu papá al principio les ponía unas rayitas para checar. Ah, sí, cierto, para poder ver el pie, porque luego no le daba, pero yo siempre me guié con mis dedos. Ajá. Con mis dedos me guié para checar. Sí, pero explicando bien al público para que no crean que checas con los dedos, que cuando agarran los pies, pones los dedos parejitos. Y entonces y ahí ya, veías el movimiento. Y mi papá les pintaba una rayita para ver si la rayita subía o bajaba. Exacto, sí, así es. Sí, pues la verdad mi papá ayudó a mucha gente, recuperó a mucha gente y fue, pues yo le aprendí muchas cosas porque recuerdo que yo empezaba a pinear para el laboratorio, pero cuando él me dijo, no hija, primero ve, ¿qué tiene? ¿Dolor de cabeza? Ah, bueno, el mal está en la cabeza, en el diafragma, en los intestinos, en la cadera, en las piernas. Y fue más fácil, porque así localizabas, que si está en el diafragma, ¿qué bacteria le está haciendo dar dolor de cabeza? Y eso me ayudó, a mí me ayudó bastante. No sé, lo que sé de quién lo hizo él, lo hizo muy práctico. Sí. Porque yo buscaba los órganos. Y era más complicado, porque me dilataba yo más en checar los órganos. Pero él no. Él buscaba, el malestar está en la cabeza, está en el diafragma, está en los brazos, está en los pulmones, está en los riñones. O sea, lo hizo de una manera tan práctica que los ayudantes fácil entendían. Entonces él atendía, a ver, atiende a fulano, iba él lo rezaba. De hecho, él enseñó a mis hijos. Sí. Ponle le faltan esto, le falta acá, le falta allá. Y digo, este hombre hizo más práctico que yo. Sí, trabajó muchos años y muy bien, y la verdad la gente lo buscaba y lo quería mucho. Y volviendo a ti, sé que todavía estás trabajando. ¿Cómo te has sentido ahora? Porque hemos ido evolucionando en cuanto a la práctica del biomagnetismo. Fíjate que me he dedicado más al cerebro. Por ejemplo, he atendido últimamente a 3 personas con infartos cerebrales, adormecida la mitad de la cara, la mano, la pierna, y
y que me siento tan bien de que les pongo y que ya puedo mover la mano, ya no tengo adormecida la cara, y luego para la otra, ya puedo mover la pierna, y luego para la otra, ya está lista, ya no tiene por qué venir. Luego otra, que me llevaron, que le dio infarto cerebral, pero no tu mano sí la movía, su pierna y todo, pero tenía adormecido y su ojo lo tenía como que se le hizo chiquito. Ajá. Entonces le atendí toda su cabecita, el tronco encefálico, toda la columna, todo el sistema nervioso. Sí. Y entonces, en la primera, dice la señora, pues no sentí nada. A ver, mírese en el espejo. El ojo abierto, dice, oiga, esto es una maravilla. Y me llevó todavía otra más que estaba así. Y sí me he estado especializando un poquito más en el cerebro. Pues a mí me da mucho gusto porque pues todavía en lo que es el ramo del biomagnetismo tú pues siente un regocijo de ver que la gente pues se siente bien, no solo es una labor porque trabajamos por donativo voluntario mínimo 500, pero no es lo que cobra por ejemplo un especialista, porque un especialista lo vas a ver, no te dice, nada más te dice, a lo mejor te dice que tienes, y si no te manda a hacer estudios. Y de los estudios que a lo mejor 2-3 mil pesos te gastas, luego tienen que ir contigo y si ahí no salió lo que tienes, te manda a hacer más estudios. Mientras te da unas medicinas que también cuestan carísimas y si sí tienes algo, bueno, pues te da, pero muchas veces lo que te da nada más es como para paliativo. Como para que no sientas aquello que te duele, pero no va al centro del asunto, a menos que sí sea un muy buen doctor, porque fíjate que sí hay muy buenos doctores que sí van a la raíz, al meollo a la raíz de donde viene la enfermedad. Entonces, por otro lado, también te quería preguntar, ¿qué les aconsejarías a los biomagnetistas o a los que están practicando en casa con respecto a pues al uso de los imanes en sus casas y al uso de los imanes profesionalmente? Bueno, una de las cosas que les puedo decir es que no se impacienten, que busquen cuidadosamente en dónde está el punto que les está perjudicando. Porque algunos le ponen, no, pues es que ya le puse y no se le quita. No, es que tiene que revisar. Total, si no puede revisarlo bioenergéticamente, que vaya poniendo el imán en toda la parte del cuerpo y donde vea, ahí le tiene que poner. Porque eso es más difícil, pero es más seguro. Porque no todas las personas tienen la capacidad de acordarse de los puntos. Por ejemplo, yo ahora se me hace muy fácil porque agarro y tengo un cerebro, abro el cerebro y veo que aquí en la neurona esta, que aquí está la sinapsis, que aquí está esto, que aquí está lo otro. ¿Abres el cerebro? Entonces, ¿cómo lo abres? Tomo una foto en Google. Ah, ok. Es que de repente dije, ¿cómo? Y veo, por ejemplo, los infartos, están las venitas saturadas, están tapadas. Uh-huh. Y no dejan circular y eso para alguna parte del cuerpo. Uh-huh. Entonces me voy guiando todas las venitas y checando venita por venita y voy viendo a ver cómo la persona al ponerle cómo reacciona. Yo uso imanes chiquitos para el cerebro. Sí. Y le pongo exactamente en el punto para que llegue la resonancia al cerebro. Uh-huh. Eso sí, le pongo el tronco encefálico porque eso me ayuda mucho para que la resonancia vaya así. Una de las cosas importantes que he notado, que los terapeutas no se ponen a pensar en ello, la laringe del cerebro, la amígdala del cerebro, luego está inflamada. Y presiona las partes de las vías donde circula la sangre. Y eso hace que llegue a haber un infarto cerebral. El lugar de que está en el mero centro, luego se me olvida la amígdala. Está en el centro del cerebro. Sí. Esa, si se inflama, perjudica hasta la vista. Uh-huh.
perjudica todo, pero no cualquier persona se le puede poner ahí. No, tiene que checarse todos los demás órganos del cerebro para ver. Bueno, eso se los irás explicando después, porque ya estoy muy adelantada. Sí, de hecho, las partes del cerebro que conjuntan el cerebro son importantes de estudiar para poder ayudar, porque actualmente hay mucho problema mental. Entonces, después de COVID, pues hay nanopartículas de sangrado que es probable que puedan estar afectando para ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, te estás recomendando tanto a los de casa como a los profesionales que estudien más. Definitivamente. Mira, yo tuve la oportunidad de ir a un anfiteatro y con el doctor Ignacio Camarena y abrir un cuerpo y ver los órganos como están por dentro, el cerebro, ver abierto el cerebro. Perdón, haciendo un paréntesis. El doctor, como ya tiene muchos años, pero es el doctor Ignacio Velázquez Camarena, para que los que lo van a ver lo ubiquen. Pues. Sí, te saltaste el Velázquez. Sí, Velázquez Camarena. Sí. Abrió un cerebro y preguntaba, a ver, ¿qué ven en esto? ¿Qué es lo que esa persona tiene? Para mí en ese momento fue algo muy sorpresivo, que esa persona era muy estudiada, tenía muchas dendritas, tenía como cabellitos, El hombre no murió por infarto cerebral, murió por un infarto al miocardio. Al abrir el miocardio se veía el infarto como abrió su corazón. Entonces era imposible que ese hombre se salvara. Definitivamente ni operación ni nada. Abrió el hígado estaba un poquito manchado. Abrió los riñones estaban en perfectas condiciones. Abrió su vaso sí estaba mal. Quiere decir que el vaso iba con el hígado. El páncreas, la hoja del páncreas, pues no estaba muy bien, que digamos, que era un poco diabético. Tal vez se le subía o se le bajaba, no sé. Pero los intestinos, pues la verdad estaba muy mal de los intestinos de esa persona. Entonces, fíjate que en tu experiencia eso te ayudó mucho. Me ayudó muchísimo. Sí, yo me acuerdo que porque lo tengo en mi mente, y cuando una persona está inflamada, me imagino ese cuerpo que vi, y entonces podría estar así y ayudarla a la persona. Sí, y yo recuerdo que él te invitaba a cirugías también. Sí. Te invitó a muchas cirugías. La única que no pude ir es una de corazón abierto porque eran muchas horas y mi esposo no me dio permiso. Sí, recuerdo que él seguido te invitaba. De hecho, tú me invitaste a una con él en donde vimos una cesárea, que es la única que asistí. Pero sí recuerdo que él seguido te invitaba porque bueno, eran conocidos con mi papá y su esposa su esposa era la anestesista. La anestesista. Yo pensaba que el cirujano era María Díaz. Yo pensaba que el cirujano era el que llevaba la principal batalla. No, la anestesióloga en una operación es la principal, la responsable de la vida de la persona. Ella es la responsable. El cirujano abre el cuerpo, lo arregla, pero si la vida de la persona está en peligro, la anestesióloga dice ya, no se puede más. Entonces, ella me decía, pon atención en esto, pon atención en lo otro, fíjate en acá, fíjate allá, aunque no estaba en la cirugía, pero estaba al pendiente de que, ¿ya viste esto? ¿Ya viste aquello? Ábrele, ve digo, no, es que no, sí, con la pinza, tenía yo guantes y cubierto, y con la pinza le hacía así, y decía, algo que fue maravilloso para mí fue pinzar, el médico pinzaba todas para que no hubiera sangrados. O sea, todas las venas. Sí, porque eso ayudaba mucho con la cola de febrina. Apenas empezaban aquellos tipos y él la usaba. Cola de febrina. ¿No era la eritropoyetina? No. La eritropoyetina era para aumentar el cloruro. Pero para pinzar, para cicatrizar. Ya. No, eso fue muy maravilloso. De veras, me ayudaron mucho. Fueron muchos los que me ayudaron. Tenía yo
pues dentistas y me decían, no, mira, es que esto acá puede pasar esto, puede pasar lo otro. Si tú tienes una persona que está enferma de la dentadura, tiene que ver mucho con las piernas. Con las piernas. Sí. Todos los huesos de las piernas. Y ahora sí, fíjate, tu papá hacía ¿cómo se le llama? Endodoncia en las piernas. Sí. Ponía en las piernas, yo no sé cómo le hacía todo. Nunca Y le preguntas. No, pues ya no me dejaba trabajar. Dice, le hice endodoncia a una persona. Y sí, efectivamente, iba y se hacía una radiografía y la persona tenía endodoncia. O sea, muerto el Muerto el nervio. nervio. Ya estaba despegado del hueso. Pues eso no lo sabía, y pues qué bueno que lo mencionas. O sea, hay tanto que descubrir del cuerpo humano, y pues recientes descubrimientos de todo lo que hay, porque antes no se hablaba de la amígdala cerebral, no se hablaba del tallo encefálico, no se hablaba de las dendritas, las sinapsis, todo eso que debemos de saberlo para poder ayudar a los pacientes. Si no tenemos un buen conocimiento, como dijiste, del cuerpo humano y de haber estudiado bien cómo funciona cada órgano, pues es difícil que un terapeuta pueda ayudar al 100% o al 90, 80% a una persona, porque tampoco no hacemos milagros. Y sí les decía yo en el primer video que vamos al médico, que sí también tomamos nuestros medicamentos. Obviamente. Tenemos que ir, o sea, nosotros no podemos de urgencia venir, que nos llegue una persona con alguna urgencia aquí, sino primero tiene que ir al hospital, estar controlado y después venir con nosotros para que nosotros le demos seguimiento a algo que ya el doctor tiene controlado, ¿verdad? Así es. Yo realmente trabajo muy poco. Ya estoy grande. Es un deleite trabajar para mí. ¿Cuántos años tienes, si le quieres decir a la audiencia? Quería decírselos al revés. 67. Ajá. ¿Tienes 67? 76. ¿Tienes 76? Entonces ya mejor le digo 67, no crean que tengo 76, tengo 67. Pues es que es bueno que lo sepan, que aun cuando eres una persona de edad avanzada, tienes la facultad de seguir aprendiendo, porque también se habla de la neuroplasticidad, y la neuroplasticidad viene de la persona que sigue aprendiendo aún en edades avanzadas. Antes decían que no, que la gente de 60 para arriba ya, pero si la gente sigue estudiando, la neuroplasticidad del cerebro sigue funcionando, el cerebro y se sigue nutriendo, sí. nutriendo. Si tú ves cosas nuevas, aprendes cosas nuevas, el cerebro se nutre, se alimenta. Sí. Desgraciadamente no me he hecho el propósito de aprender 2 idiomas para poder poner a trabajar los 2 hemisferios del cerebro. Pero todavía puedes, porque como te decía, no hay límites si uno se pone la meta. Porque si aprendes 2 idiomas, entonces tu cerebro trabaja completo, porque pones a trabajar el lado izquierdo. Nada más trabajamos el derecho, el izquierdo no lo estamos trabajando, no lo estamos explotando, como quien dice, está ahí dormidito. Pero si trabajas abriendo tu cerebro para 2 idiomas, entonces ya lo demás más pronto, más pronto, asimilas. El cerebro, aunque esté viejito, es un órgano que sigue jalando, absorbiendo. Las dendritas se siguen multiplicando. Claro. Te voy a decir una cosa, se me olvidan a veces las cosas ya, pero por déficit de atención. Sí. Siempre he tenido déficit de atención. No he hallado cómo quitármela, pero tampoco no he puesto mucha atención. O sea, realmente no te importa no me mucho importa la déficit de atención. Exacto. Bueno, que hay que trabajarlo un poquito, ¿verdad? Gracias por esta entrevista que nos diste. No sé si quieras decir alguna última cosa o con eso que es ya que cerremos la plática. Pues mira, yo más los que quiero decirles que los que aprendan, háganlo bien. Estudien, por favor. Eso es muy bueno. Eso es lo más importante. Sí, porque si nada más aprenden así, o sea, yo les estoy dando una clase, pero les digo, pongan acá, pongan allá, en aductor, en ángulo, acá,
pero no les estoy explicando realmente cómo Profundice en cómo funcionan pero los órganos. ellos pueden, ahora ya todo está al alcance y pueden ellos ver cómo funcionan los órganos. Si no, tendría que dar también mis clases, ¿verdad? De cómo funciona cada órgano, No, cómo están sí se puede, de cómo están ahora sí comunicados, conectados unos con otros y es muy interesante. Pero como ella dice, definitivamente el tener un conocimiento de lo que el cuerpo humano hace y cómo funciona nos va a ayudar a que nuestras terapias tengan mucho más éxito. Aún así, los imanes por sí solos, como les decía en el primer video, pues les va a ayudar bastante, ¿o no, doctor? Y como vieron, me valió la pena robar manzanas. Que la pusieron a leer libros. Muchas gracias. Esto fue Biomagnetismo en Casa. Mi nombre es Alejandra y en esta ocasión entrevistando a mi mamá, la doctora Luz María Hernández. No soy doctora. Acuérdate que el doctor te dijo que sí. Además dijo un doctor que el que cura es doctor. Porque vino de hecho un doctor aquí y dijo, doctora, y le dije doctor yo a él, le dije doctor, me dice, no soy doctor, soy médico. Le digo, ¿por qué? Dice, porque el médico receta medicinas. Le digo, y el doctor dice cura. Le digo, entonces yo soy doctora. Dice, ande, usted sí es doctora. Pero bueno, ese es un título que nosotros nos ponemos, pero en realidad somos biomagnetistas. Esto fue Biomagnetismo en Casa y nos vemos para un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye.